Shalom, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Filosofía Judía. Hoy vamos a hablar de un tema que yo no sé por qué consideran que es polémico. Yo creo que es cero polémico y es sobre el sionismo y la Torá. Yo entiendo que hay personas que no están muy seguros de qué significa el sionismo, qué significa la palabra sionismo, qué representa. En general, el sionismo es el movimiento político que aspira a que el pueblo judío tenga una libertad nacional en su tierra ancestral. Eso es básicamente. Si uno se puede pensar, ¿cuál es la tierra ancestral del pueblo judío? La tierra de Israel, que es donde yo me encuentro, gracias a Dios, que los judíos esperamos unos que 2000 años para volver desde que fue destruido el reino de Judea en el año 70. Hasta el día de hoy los judíos podemos volver a nuestra tierra. ¿Okay? Retornamos a finales del siglo XIX, empezaron las grandes horas de eh, migración a la tierra de Israel, pero digamos organizado, solo fue a finales del siglo XIX que empezó a organizarse. Ya a principios del siglo XX en sí el sionismo se hizo como movimiento político que ya tenía, digamos, un plan mucho más organizado para así poder lograr que el pueblo judío retornáramos a Sion. De hecho, de ahí viene la palabra sionismo, es de la palabra Sion. Sion en hebreo, es la tierra de Israel. Entonces, ese es un tema que quiero tocarles el día de hoy. Y quizás ustedes alguna vez han visto videos de, digamos, ultraortodoxos judíos que barba, sombrero, peyot, que ellos dicen, no, el Estado judío no debería existir, eso es algo de Europa, no tiene nada que ver con la Torá, etcétera. Pero yo les voy a mostrar, y yo soy judío ortodoxo, simplemente no tengo mis patillas porque los judíos, digamos, del mundo, de los que venimos de los países del Islam, no siempre se dejaban las patillas largas. Hay lugares donde sí ocurría eso, como en el caso de Yemen, etcétera. Pero generalmente, si ustedes ven esa vestimenta que tiene como un gorro así de, digamos, de pelo, eso se llama Streimel, y digamos abrigos negros o sombreros negros, etcétera, esos son movimientos judíos de Europa particularmente. En los países del Islam, los países que vivían en países como en Marruecos, como en Irak, como pues antes de Irak, Irán, eso es lo que se llamaba Persia, o en el Levante, lo que hoy en día es Siria, ciudades como Alepo, o lo que hoy en día vendría siendo el norte de África en general, o digamos irse más allá, Afganistán, judíos de allá, o judíos de lo que eran otras zonas geográficas que estaban bajo lo que es el Islam. Los judíos no se vestían así, los judíos se vestían concorde a su localidad, los judíos se vestían con yalabi, como esas túnicas, judíos que usaban turbantes, incluso ustedes pueden leer Ben Ish Chai, uno de los más grandes rabinos de todos los tiempos, rabino que principalmente tuvo sus grandes obras en Turquía de la actualidad, que él tiene instrucciones de cómo se debe poner un turbante, por ejemplo, porque en esa época los judíos que eran de las zonas del Islam tenían una vestimenta distinta, mientras que judíos que venían particularmente de Europa tenían una vestimenta acorde a las condiciones climáticas de Europa, a las condiciones, digamos, a la moda europea, porque les recuerdo que si ustedes ven cómo era la vestimenta de los príncipes polacos siglo XVI, siglo XVII, es muy similar a la vestimenta de lo que llaman ultraortodoxos de hoy, con este gorro de peluche que se llama Streimel, como les dije, abrigos así largos, algunos de rayas, como es ese mismo estilo, porque simplemente lo que antes no era Polonia, era como una confederación de 4 países de la actualidad, pero que más adelante se dividieron en Polonia, Bielorrusia, etcétera. Pero el punto es que la vestimenta que se usaba ahí es similar a la vestimenta que usan los judíos Ashkenazí, así se llama Ashkenazí, son judíos que vienen particularmente de lo que es Europa, la zona que abarca Alemania, cierta zona de Francia, hasta lo que es Estrasburgo en el día de hoy, pero esto sigue abarcando estas zonas de Rusia, Lituania, Rumania, etcétera. Entonces, cuando ustedes ven videos de judíos que tienen una vestimenta que la gente asocia con judíos, porque les recuerdo, cuando a ustedes quizás muchos de ustedes han visto series de Netflix como, yo que sé, Shtisel o Unorthodox, poco ortodoxo, creo que lo traducen, o cualquier otra nueva serie que salga, ustedes muchas veces van a ver que cómo son los judíos, entonces se imaginan personas con sombrero, barba, túnicas negras, medias blancas, yo que sé, camisa blanca. Y entonces las personas tienen una asociación en la cabeza que asocian que así ese es el modelo judío, pero
si ustedes ven todo el espectro de judíos, que hay judíos sefarditas, judíos sefaradim, judíos de Edot HaMizrach, judíos teimanís, de Yemen, o sea, toda una gama de judíos que no se vestían así. Mis ancestros no se vestían así, simplemente porque no eran de la zona ashkenazí. Entonces, ahí uno eh, puede ver que la asociación de asociar una vestimenta con los judíos es, aunque sí, es importante, por ejemplo, este gorrito, kippah, asociarlo, los tzitziot, que son los flecos que nosotros llevamos. Entonces sí, son cosas que todo judío en todo lugar del mundo muy posiblemente usa, pero, o judío, digamos, ortodoxo. Pero particularmente llevar una túnica negra y llevar un streimer no es algo característico de todos los judíos, ¿ok? Es lo primero. Entonces acá preguntan, Sebas pregunta, y habían otros judíos que provenían de países del Islam, ¿cómo se llamaban? Quizás entraste tarde al live, pero se llaman judíos Edot HaMizrach o judíos sefaradim, sefardíes. Sefarad es lo que se le conoce o se le conocía como España antes, y que los judíos que vivían en España fueron expulsados en 1492 y así llegaron a los países del Islam, siendo que ya habían comunidades judías en los países del Islam, pero así fueron como los ritos sefaradíes, digamos, entraron a los países del Islam. Ahora, sigo con el tema. Entonces, puede que ustedes hay veces vean videos de hay judíos ultraortodoxos con banderas de lo que ellos llaman Palestina, que les recuerdo, Palestina no es un país, no es un país que se haya sido fundado, aunque ellos dicen que en 1988 ellos declararon su independencia, sino que no tenían ni una organización política, no tenían ni una unidad nacional, no tenían ni un territorio, simplemente se declararon como Estado imaginario, como ocurre, digamos, con el país Cristiania que está dentro de la ciudad de Copenhague en Dinamarca, que ellos dicen ser un país, el único país anarquista del planeta, algo así. Eh, el punto es que ustedes puede que alguna vez hayan visto videos de ultraortodoxos con banderas de Palestina y que ellos dicen nosotros no apoyamos al sionismo, etcétera. Pero aquí es donde yo les quiero dar el comentario, y es que el hecho de que ellos se vistan así no significa que los judíos de verdad, como dicen muchas personas, no, mira, los judíos de verdad no apoyan al sionismo. Eso me dicen muchos antisionistas, antisemitas, particularmente personas de la ultraizquierda o personas islamistas radicales, me dicen, mira, ellos son judíos de verdad. Pero ¿qué pasa? Algo muy irónico, muy irónico, que esas mismas personas, los ultraizquierdistas anti-Israel que quieren destruir a Israel, los ultrarradicales islamistas que quieren destruir a Israel, también también ellos dicen que los judíos ashkenazim, los judíos provenientes de Europa, son házaros. Así dicen, no, ellos no son judíos de verdad, son házaros. Entonces, si me entienden la hipocresía, cuando un judío ultraortodoxo está en contra de Israel, es un judío verdadero, a pesar de que él venga de Europa y sea ashkenazí. Pero si un judío que viene de Europa es ashkenazí apoya a Israel, es un házaro, es un judío falso. Entonces, si me entienden la hipocresía, cuando ellos necesitan que les sirva su narrativa, es un judío de verdad. Cuando va en contra de su narrativa y les desmontamos todo su cuento antisionista, no, son házaros, son invasores, europeos, etcétera. Entonces, esa es digamos, la hipocresía que tiene, digamos, el antisionismo, que utilizan al judío, y eso, a propósito, eso es una de las grandes características del judaísmo, decir, eh, definir cuál es el judío según ellos. O sea, si entienden, que vengan personas antisemitas que quieren destruir a Israel y me digan, tú no eres judío de verdad, y él sí es judío de verdad, eso es antisemitismo. ¿Cómo así que yo no soy judío de verdad? ¿Y cómo así que él es judío de verdad? O sea, ¿quién es usted para definir quién es judío o no? ¿Acaso usted es el gran rabinato de Israel? ¿Acaso usted conoce la ley judía para definir quién es un judío y quién no? Ok, ahora volviendo al tema del sionismo, entonces ustedes verán que estas personas dicen que no, que el pueblo de Israel, digamos, debería entregar esta tierra, pero les voy a explicar qué dice este grupo. Este grupo es digamos, estos judíos ultraortodoxos que, digamos, están en contra de Israel. Es un grupo muy pequeño que se llama Naturei Karta. Ustedes pueden buscar en internet Naturei Karta. Son 5.000 judíos en todo el mundo. 5.000. Eso es una minoría de la minoría. Eso es como el 1% del pueblo judío. Y hay otras fracciones que también son antisionistas, que digamos que quieren, digamos, que no están de acuerdo con Israel, aunque Natura y Carta en particular quieren acabar, desmantelar Israel. Hay otras facciones de hasidismo, particularmente hasidismo, les recuerdo, es un movimiento que surge en el siglo judío durante el siglo XVII, que
hay ciertas facciones del hasidismo que se oponen a la existencia de Israel, o digamos que no se oponen a la existencia de Israel, sino que están en contra de las políticas de Israel. Y esos son, a propósito, hay movimientos hasídicos que son sionistas. Por ejemplo, tenemos Belz y otros movimientos hasídicos. Pero el punto es que Breslev también es un movimiento hasídico de los más famosos del mundo que está a favor de Israel. Eh, el punto es que tenemos el movimiento Satmer, que es un movimiento que también es una minoría dentro del pueblo judío, particularmente una minoría, que están en contra de, digamos, que la política de Israel. Pero, ¿saben qué es lo más curioso de todo? Que entonces uno pensaría, significa que entonces si estos judíos ultraortodoxos no son sionistas, significa que ellos son, digamos, no apoyarían el hecho de que los judíos tengan un país. Falso. Si ustedes le preguntan a estos judíos ultraortodoxos de a quién le pertenece la tierra de Israel y a quién le va a pertenecer cuando llegue el Mesías, ellos van a decir que al pueblo judío, porque ellos, obviamente, eso es lo que dice el judaísmo, esta es la tierra que Dios le entregó al pueblo judío, por ende, será del pueblo judío en algún punto de la historia. ¿Cuál es la diferencia? Que para la enorme mayoría de los judíos, no solamente no ortodoxos, ortodoxos como yo, o también otros grupos ultraortodoxos que son sionistas, nosotros consideramos que la redención del pueblo de Israel, y ya les diré las fuentes en un segundo, que la redención del pueblo de Israel viene a través de cosas naturales, cosas digamos, de procesos históricos, a diferencia de los digamos, antisionistas, judíos antisionistas, que es una minoría. Pueden ver ustedes mismos las estadísticas, son como el 90, de hecho hay estudio de esto, el 97% de los judíos somos sionistas. Ahora, ¿qué pasa? Que esta minoría antisionista, ellos dicen que la tierra de Israel no se le puede dar al pueblo de Israel, sino hasta que venga el Mesías. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa? Dicen ellos mismos que cuando venga el Mesías, la tierra de Israel nos va a ser entregada. Hasta ahí, ¿entienden? O sea, al fin de cuentas, estas personas también están de acuerdo que la tierra de Israel le va a ser entregada al pueblo de Israel. Simplemente que nosotros vemos el proceso de la redención de una manera ligeramente distinta. Perdón, me voy a mover que me estoy quedando un poco corto de batería. Entonces, eso es como, digamos, la gran diferencia entre nosotros, que es por medio de que viene la redención. Ahora, la crítica que ellos particularmente tienen es que el Estado de Israel es particularmente laico, perdón, que el pueblo de Israel, que digamos el Estado de Israel tiene políticas muy laicas, que no cumple Shabbat de forma formal, etcétera. Hay ciertos lugares, por ejemplo en Tel Aviv, que hay digamos un desfile cada año, que a propósito eso también es una minoría de Israel, pero que digamos hace mucho ruido a nivel internacional porque siendo es en todo Medio Oriente es el único lugar donde pasa eso, aunque realmente en términos objetivos es una minoría de Israel. Pero digamos, como este tipo de cosas ocurren, entonces los antisionistas dicen, eso nosotros no lo apoyamos y por lo tanto nos oponemos al sionismo. ¿Ok? Me dicen si no me escuchan, voy a quitar los audífonos para que me puedan escuchar. Avísenme si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Avísenme, por favor. Listo, sí, listo, gracias. No, si se escucha, yo te escucho. Ok, listo. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a citar solo ciertas citas. Por ejemplo, Maimónides, ustedes pueden leer las leyes de los reyes de Maimónides, pueden leer en el Tratado de Berajot, pueden leer cualquier fuente judía en serio, que habla que ¿qué es la redención del pueblo de Israel? Esto lo trae Maimónides, que esa es la ley judía, el fijo, digamos, las bases de la halajá, que la redención del pueblo de Israel es cuando tenemos independencia política. Sí, que no hay diferencia entre los días del Mesías y estos días, sino que el pueblo de Israel tenemos independencia política, que no estamos subyugados bajo las naciones, etcétera. Entonces, ¿qué dicen muchos antisionistas? Dicen, antisionistas dentro del pueblo judío. Otra vez dicen que no se logra escuchar. Avísenme, por favor, si se escucha o no. Pero estoy acá conectado por el enchufe. Ahora, nosotros concebimos la redención de Israel. Nosotros, no me refiero a las fuentes judías, no es como un evento mágico, algo totalmente descabellado, no. Nosotros consideramos, esto lo menciona Rambam, de hecho, en Ilhot Melachim, en varios de sus escritos, que la redención viene de forma natural, digamos, por medio de cosas racionales totalmente. Y es principalmente, ustedes saben que para nosotros, la redención del pueblo de Israel, para nosotros es política.
nosotros consideramos que la redención del pueblo de Israel es de carácter político, que eso es, digamos, a diferencia, digamos, del concepto de redención que se inventaron en la religión occidental, que ellos dicen que la redención, según ellos, es la salvación, que es solamente las almas. Nosotros no decimos que son las almas, sino que es un Mesías político. La palabra Mesías es rey, sí, es ungido. Ungido es el ritual que se hacía para coronar reyes. O sea, el Mesías es un líder político. Por lo tanto, la redención del pueblo de Israel es política, que el pueblo de Israel nos reunimos en nuestra tierra. Es uno de los requisitos del Mesías. ¿Qué significa? Que nosotros debemos estar en nuestra tierra, que tenemos nuestras leyes en nuestra tierra, que debemos... Si ustedes leen toda la Biblia, todo el Tanaj, la Biblia hebrea, obviamente, lo que llaman Antiguo Testamento, toda la aspiración es que el pueblo judío vengamos aquí, ¿ok? ¿Para qué salimos de Egipto? Solo pregúntense. ¿Para qué el pueblo de Israel salió de Egipto? Para llegar a la tierra de Israel. Eso es todo lo que le dice. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice, lo primero, la primera vez que Dios le habla a Abraham, lo primero, ¿qué le dice? Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mivet la'aretz asher areka. Le dice, Génesis 12, versículo 1, dice, vete de la casa de tu padre, donde naciste, a la tierra que te voy a mostrar. Ese es el objetivo de Abraham. Y luego, ¿cuál es la promesa que le hace Dios a Abraham? Que voy a aumentar tu simiente y te voy a dar esta tierra. Luego le dice lo mismo a Isaac, a su hijo Isaac. Le dice, voy a multiplicar tu descendencia y le voy a dar esta tierra. Y luego le dice a Jacob, le voy a dar a tus hijos esta tierra. Y luego cuando el pueblo de Israel, cuando están en Egipto, ellos recuerdan el pacto que se les hizo. De hecho, en el desierto también, Deuteronomio, Éxodo, todo el tiempo se repite. El pacto de Dios con el pueblo de Israel es que se nos va a dar esta tierra. Luego, en el Tanaj, en Josué, los jueces, David, todo era con el fin de tener esta tierra. Luego, a lo largo, ¿cuál es la peor tragedia del pueblo de Israel? La destrucción de Jerusalén, de nuestra capital, el exilio. El exilio es como la tragedia del pueblo de Israel. ¿El exilio de dónde? De nuestra tierra. El hecho de no estar en nuestra tierra es la tragedia del pueblo judío. El hecho de volver a nuestra tierra es la redención del pueblo judío. Los macabeos, Hanukkah, quizás ustedes conocen la historia. ¿Qué hicieron los macabeos? Liberaron la tierra de Israel, lograron tener una independencia política. O sea, todo lo que gira alrededor digamos, de la visión judía es que lleguemos a esta tierra. Las fuentes son demasiadas. Es que todas las fuentes hablan de eso, todas. De que debemos estar en nuestra tierra y Baruch Hashem, gracias a Dios, que el pueblo de Israel volvimos a nuestra tierra. Nosotros sacamos a los invasores que habían tenido temporalmente, a los colonialistas europeos o a los que llegaron de la península arábiga y se asentaron aquí durante el siglo VII, que trajeron una religión ajena a la nuestra y un idioma parecido, un idioma semítico, digamos, es el árabe, pero que son ajenos a esta tierra. Nosotros logramos liberar nuestra tierra de manos de estos invasores y gracias a Dios hoy volvimos. Y entonces, para todos ellos que dicen, no, les robaron la tierra a Palestina, es que les recuerdo, es que yo no sé si ustedes saben cuál es el origen de la palabra palestino. Eso se lo inventó, la palabra Palestina la impuso el emperador Adriano en el año 135 tras destruir la rebelión de Bar Kokhba. ¿Qué fue la rebelión de Bar Kokhba? Fue la rebelión de un general judío que trató de liberar la tierra de Israel de manos de los romanos. Es decir, toda la aspiración siempre fue liberar la tierra de Israel, pero los romanos le ganaron la guerra a los judíos durante el siglo I y el siglo II, y así es como el emperador Adriano le cambia la tierra a Judea, porque esta era una provincia llamada Judea, Samaria, Galilea, el Galil, el Negev, son nombres judíos, son nombres hebreos, y Adriano le cambia el nombre de Judea a Palestea, ¿sí? Asiria Palestea, se le puso. Adriano le cambió el nombre a todas las ciudades, en vez de Jerusalén, le cambió el nombre a Elia Capitolina, a Shem, la ciudad, le cambió el nombre a Neopolis, que como los árabes no saben decir la P, le empezaron a decir Nablus, y así se volvió Nablus, pero es Shem, es la ciudad de Shem. Y todas estas ciudades, eso es lo que hacían los romanos. Cuando los romanos arrasaban con civilizaciones, ellos le cambiaban los nombres y les ponían nombres de su cultura greco-romana. Así es como esta tierra le ponen Palestina, pero es un nombre impuesto por los colonialistas. ¿De dónde viene el nombre Palestina? Es el emperador Adriano lo tomó de Heracles, que lo toma porque en cierta zona de las playas de Israel había un pueblo llamado los filisteos, que los filisteos fueron una civilización que se acabó, se extinguió en el siglo VIII antes de la era común. Si entiendes, 800 años antes de la rebelión de Bar Kokhba, ya no existían filisteos.
pero era un nombre bíblico que se conocía porque está en la Biblia judía. El rey David peleaba contra los filisteos, Goliat era un filisteo, etcétera. Entonces ese nombre lo adoptaron los grecorromanos para referirse a las zonas de la playa, pero más adelante Adriano lo tomó para toda la región. Y a propósito, filisteo en hebreo se dice pelishti, que viene de la palabra polesh. Pelishti significa invasor, invasor. Entonces cuando dicen los palestinos, es que la palabra Palestina significa invasor. En hebreo, pelishti significa invasor. Entonces, que nos están diciendo que esta tierra era de invasores, los filisteos venían de Grecia. No sé si ustedes sabían, los filisteos eran un pueblo que venía de la isla de Creta, que hoy en día es Grecia, y así ellos se apoderaron de esto. Entonces, tanto a nivel histórico como a nivel teológico, a nivel de la ley internacional, a donde ustedes lo vean, esta tierra le pertenece al pueblo judío, siempre nos ha pertenecido, pero estamos en exilio. Logramos descolonizar nuestra tierra, después de 2000 años logramos expulsar a los pueblos que nos habían sacado de aquí, volvimos y nadie nos va a sacar de acá. Gracias a Dios que libera a las naciones, que libera al pueblo de Israel y que con ayuda de Dios libere a otros pueblos que, digamos, se encuentran perdidos tanto culturalmente, se encuentran perdidos nacionalmente, como ocurre con el mundo árabe, que ustedes saben que los árabes se inventaron nacionalismos falsos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que existe un nacionalismo sirio? Eso no existe. Siria es un país inventado por los europeos. Dentro de Siria hay 7 etnias, digamos, están los drusos, los alawitas, los sunnis, los kurdos, hay muchas etnias, pero que los europeos inventaron un país llamado Siria. Entonces creen que, si me entienden, es un invento. Por ejemplo, Irak. En Irak hay 4 etnias distintas, hay unas 70 religiones, hay unas 40, digamos, tribus, una cosa así, y se inventaron un país llamado Irak. Palestina, la misma cosa. Son 8 clanes distintos, 8, digamos, etnias que vienen de países como, de ciudades como Jalil o como Gaza, Ramallah, y todos los europeos los embutieron dentro de un mismo país llamado Palestina, que no existe. Es un invento digamos, de los occidentales por crear estados artificiales. Los judíos, a diferencia de eso, nosotros sí somos un pueblo, nosotros sí estamos unidos. Así sea un judío que viva en un lado de Australia y otro que viva en Yemen, en la esquina del mundo, y en Polonia, somos parte del mismo pueblo porque somos el mismo pueblo que estamos difundidos, pero retornamos a nuestra tierra. Y por eso es que el país de Israel es uno de los únicos países que sí funciona en Medio Oriente y no nos matamos entre nosotros. Por eso mismo, por ejemplo, los países del Golfo Pérsico también son países que también no son artificiales, sino que se hicieron de acuerdo a clanes familiares y por eso funcionan. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Entonces, con ayuda de Dios, que algún día estas etnias árabes, estas culturas árabes, logren encontrar su verdadera esencia y entiendan que esos nacionalismos falsos como Siria, libaneses, palestinos, en verdad son imposiciones de los europeos. Ojalá algún día entiendan, porque el día que entiendan eso va a haber paz en Medio Oriente. Entonces, hasta acá los dejo. Nosotros aspiramos a que haya paz. Sabemos que va a haber paz y con ayuda de Dios solo sean alegrías para todos. Un saludo desde Israel.